¿Qué tal? Amigos de Nuevas Generaciones, muy buenos días. Es un placer estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a continuar con la misma serie. Y quiero comenzar diciéndoles que cada persona que cree en el sacrificio de Jesús para su salvación es salva. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona y nos da su salvación. Definitivamente así es. Pero además, nos hace sentirnos seguros de nuestra salvación. Y constantemente Él está trabajando en nosotros para que nadie nos pueda cuestionar o hacer dudar de nuestra salvación en Él. Sin embargo, cuando se trata de guerra espiritual, que es el tema que estamos viendo, la seguridad de nuestra salvación es un objetivo importante para el enemigo. Y usa nuestra humanidad natural como un aliado para condenarnos. Y robarnos, por supuesto, la seguridad de nuestra salvación. Y esta es una razón importante de por qué no debemos ignorar que nuestra lucha no solo es contra el diablo, sino también contra el mundo y contra los deseos de nuestra carne, que es el tema del estudio bíblico que vamos a ver hoy. Estamos estudiando la serie Israelitas Espirituales, la parte número 4, y el tema de hoy es la guerra contra el hombre natural. En terminología que nosotros conocemos, los cristianos, se usan varios nombres para este mismo concepto. El hombre natural, el hombre carnal, la naturaleza adámica, el cuerpo de muerte, etcétera, ¿no? Pero básicamente se refiere a la naturaleza caída que heredamos todos los que somos seres humanos. Es algo que forma parte de nosotros desde nuestra concepción. En el libro del Génesis se nos explica que esta naturaleza caída fue adquirida por la humanidad a raíz de la desobediencia del hombre allá en el Edén. Específicamente pues, fue el resultado de la desobediencia de Adán y Eva. Y se ha venido transmitiendo genéticamente a todos los seres humanos. Nosotros también la recibimos como una herencia de nuestros padres y la transmitimos de la misma manera a nuestros hijos. Y esta naturaleza ha estado presente en todos los seres humanos. Bueno, en todos menos uno, que fue Jesucristo, ¿no? Porque Él, al ser concebido por el Espíritu Santo, no recibió ese gen humano corrompido. Pero me refiero a la tendencia natural, pues, hacia el pecado que está presente en todos los seres humanos, cristianos o no cristianos. David, en el libro de los Salmos, escribió algo al respecto de esto, y prácticamente todo el Salmo 51 es un clamor a Dios que escribió David, y lo escribió precisamente después de que el profeta Natán le hizo ver su pecado de adulterio con Betsabé. Y Salmo 51:5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y no lo decía esto David como queriendo culpar a Dios por haberlo creado con esa naturaleza. Por supuesto que no. Sino que reconociendo sus raíces como pecador, que arrepentido estaba buscando el perdón de Dios. Y quiero que noten que estamos leyendo las palabras textuales de un gran guerrero, uno de los mejores estrategas militares, pero que perdió una batalla. No contra el diablo, no contra el mundo, ni contra un ejército, sino contra su carnalidad. Y este versículo nos muestra que este enemigo lo recibimos desde nuestra concepción. Desde que se unen el óvulo y el espermatozoide en el vientre de nuestra madre, y es un enemigo del que nosotros no podemos desprendernos. Porque es el cuerpo de carne en el que nosotros existimos y nos movemos. Entonces nosotros, como israelitas espirituales, como soldados de Jesucristo, debemos estar conscientes que estamos en una guerra real contra nuestra propia naturaleza. No podemos andar la vida cristiana ignorando que tenemos una naturaleza de pecado y que esa naturaleza de carne debe ser controlada espiritualmente, porque los pecados de la carne abren el camino a la influencia espiritual del reino de Satanás, y justamente allí es donde hay pérdidas, destrucción y muerte, que es el oficio, vamos a decirlo así, de nuestro enemigo. Y en el peor de los casos, pues la muerte eterna, ¿no? Que es lo que busca precisamente el enemigo. Y es ahí donde todos los israelitas espirituales somos vulnerables ante el reino de las tinieblas. Porque nuestra carnalidad desenfrenada le abre las puertas a esa influencia, ¿no? Y no estoy diciendo que una sola vez que pequemos nos va a llevar a vivir una posesión satánica, no.
Realmente eso puede suceder cuando nos entregamos sin restricciones al pecado. Pero la intención de Satanás es atraparnos sin que nos demos cuenta que estamos cayendo. O sea, trabajar sutilmente pues en este asunto. Nuestro enemigo, a través de nuestros deseos, nos ofrece todo tipo de placer. De tal modo que al ser atraídos por las cosas que deseamos, quedemos atrapados y seamos descalificados como soldados espirituales. Santiago nos explica esto de una manera muy sencilla y muy clara. Es un versículo, o bueno, dos versículos que ya conocemos porque los referimos bastante aquí en esta congregación. Santiago 1, capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La carnada que nos atrae la vamos a ver en otro estudio aparte, en esta misma serie también, pero en el tema de la guerra contra el mundo. Pero básicamente aquí quiero decirles que nos mueve a nosotros el deseo por la fama, por la riqueza, por el poder y el sexo inmoral. Porque todas estas cosas son atractivas a nuestra carne. Es decir, tienen que ver con nuestra atracción por el placer que produce el pecado. La buena noticia en esto es que Dios está de nuestro lado para ayudarnos y para cuidarnos, por supuesto, pero debemos confiar en Él y someternos a su voluntad y a su guía para nuestras vidas. Esa es su labor como general del ejército espiritual en esta guerra. La falta de sumisión a Dios equivale a aliarnos con nuestro enemigo. A veces queremos adoptar la misma tonta idea de Satanás, de que somos más sabios que Dios y que nuestra capacidad humana podemos pensar y decidir mejor que Dios. Otras veces perdemos el control mediante el engaño que está de moda en este tiempo, ¿no? Creer que somos propietarios de nuestro cuerpo, ¿no? Por ahí se escucha mucho la frase: mi cuerpo es mi decisión. Y esa creencia déjeselas a la gente que no ha entregado su vida a Cristo. Los que no conocen los beneficios de tomar la cruz cada día. Porque se supone que nosotros ya entregamos a Dios nuestro ser completo. O sea, me refiero a espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro cuerpo es el templo de su espíritu. Y le pertenece a Dios y no a nosotros mismos. Pero bueno, el riesgo de muerte comienza precisamente cuando nosotros nos desprendemos de la sumisión a Dios. Y es ahí cuando nos arriesgamos a ser controlados, a veces hasta por espíritus inmundos, que al principio ofrecen placer, pero después nos atrapan para traernos a condenación, produciendo así una sensación de impureza que a veces nos hace sentir indignos y nos aleja de Dios. Y nos deja ya donde el enemigo puede consumar su obra con nosotros. Realmente la única manera de salir bien librados de este tipo de ataque enemigo es resistir al diablo y someternos plenamente a Dios. Lo dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, la Biblia enseña que Satanás y todos sus demonios siempre están envueltos en el pecado, siempre. Y donde fluye el pecado, seguramente están fluyendo los espíritus inmundos. El pecado los hace prosperar. De hecho, muchos de esos espíritus son la personificación misma del pecado. Jesús, cuando trataba con problemas de enfermedades y posesiones, identificaba a los espíritus y a los demonios y los conocía por su nombre. Y a veces los llamaba espíritu inmundo, otras veces les llamaba espíritu mudo y sordo. Otras más, cuando se trató de muchos demonios, le llamó legión, que es precisamente una expresión militar que representa un grupo numeroso de soldados, que en el tiempo del Imperio Romano consistía en 6,000 personas, incluyendo algo así como 300 jinetes y algunos sirvientes. Y hago este comentario extra para resaltar que Jesús veía esto como una guerra también. Una guerra contra el pecado y contra todos los males que nos causan destrucción, ya sea porque pequemos por nuestra voluntad propia o por influencia espiritual. Ahora, la carne, nuestra carne, es el elemento más débil de nuestra naturaleza humana. Marcos capítulo 14, versículo 38, decía Jesús a sus discípulos, les decía esto: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo enfatizo en esto, la carne es débil, lo dijo Jesús. Teóricamente la debilidad de la carne funciona en dos sentidos. La primera es que es la parte que más fácilmente cede ante su necesidad. Tiene una necesidad la carne y cede muy fácilmente. Es la parte más débil. Y en este caso la necesidad de descansar de los discípulos físicamente superó por mucho a la buena intención de apoyar a Jesús, su amigo, en ese momento de dolor y de agonía que estaba sufriendo. Y la otra debilidad de la carne consiste, que es la segunda, en que es la parte que puede ser sometida más fácilmente por el espíritu y el alma del ser humano. Obviamente cuando el espíritu y el alma se han fortalecido en el espíritu de Dios. Ahora, ya en la realidad cotidiana, nuestra carne representa una lucha constante mientras nosotros vivamos en la tierra. Y como lo he venido enfatizando, no es opcional el participar o no participar en esta guerra. Ya estamos metidos en ella. Y además, hay una advertencia de Dios para nosotros en esto. Romanos capítulo 8, versículo 13, Dios nos advierte, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, tenemos que tomar nuestro papel de israelita espiritual, o como se acostumbra ahora a decir, ponernos en modo soldado en entrenamiento. Y, fortalecidos en el espíritu, doblegar las necesidades del cuerpo y el deseo de pecar. Porque nuestra necesidad y nuestra lucha van a existir siempre. Mientras tengamos este cuerpo mortal, va a existir esa necesidad. O sea, mientras sigamos viviendo, pues del sol para acá, tendremos que estar batallando o luchando o haciendo guerra contra nuestra humanidad o con la parte carnal de nuestra humanidad. Siguiendo con el mismo ejemplo del rey David que hemos estado viendo, este gran guerrero de Israel. Era un hombre al que Dios amaba, era un hombre conforme al corazón de Dios. Había sido llamado, escogido y ungido por Dios para liberar a Israel del azote de los pueblos vecinos. De todas las naciones, pues, que querían destruir al pueblo escogido de Dios. Sin embargo, no debemos subestimar la sagacidad del enemigo, porque el enemigo, al verse amenazado, porque David ya tenía planes de atacarlos, pues atacó a David mediante una estrategia diferente a la del ejército o a cualquier otra estrategia, ¿no? Y en vez de dañarlos con las armas de los amonitas, que era contra los que iban a ir a la guerra en esta ocasión, que por cierto perdieron la guerra contra los israelitas también. Entonces el enemigo envió dos espíritus que inclinaran la voluntad de David hacia el pecado. Y de esa manera hacerlo perder esta batalla. Y el primer ataque fue con la pereza y el deseo sexual inmoral. Y después se sumó la infidelidad y el adulterio. Y quiero leer aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 al 5, que fue cuando sucedió que David perdió esta guerra contra su carne, contra su hombre natural. Y dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. La pregunta aquí, ¿qué hacía David acostado hasta la tarde? Pero dice que se levantó David en la tarde, se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. La gente estaba luchando, estaba en guerra contra los amonitas. Y este hombre aquí paseándose en el tejado de su casa, ¿no? De la casa real. Y vio, dice, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y consiguió a la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Lo demás es historia que ustedes ya conocen. A esta guerra espiritual se sumaron todavía más espíritus. El de homicidio, porque mandó matar al hombre marido de ella que no se enterara que estaba embarazada. Vino también el espíritu de altivez, vino el de deslealtad a sus guerreros. Y no sé cuántos espíritus más vinieron pues en esta guerra contra su carne. El caso es que David
terminó hundido, sufriendo las consecuencias de su desenfreno, porque Dios no pasó por alto su pecado y sus deseos pecaminosos en la carne. Y el castigo por sus pecados finalmente lo alcanzó. Sin embargo, Dios hizo provisión de perdón para que mediante la gracia Él pudiera ser perdonado. Gracia que solamente se manifiesta en Dios cuando ve nuestro arrepentimiento sincero. Y esto es todo un proceso que yo no podía dejar de mencionarlo aquí, porque ustedes recuerdan que les adelantaba la vez pasada, o en una de las clases, creo que fue aquí en la clase presencial. Yo les adelantaba que Dios no remata a sus soldados caídos. Pues este es el caso. Dios no remató a un soldado caído. ¿Cómo podemos nosotros librar esta batalla y salir bien librados? David perdió muchas cosas en este resbalón, ¿no? Primero, perdió el bebé que había engendrado con Betsabé. Luego, un hijo suyo se levantó en rebelión contra él y violó a sus esposas públicamente. Este mismo hijo casi le arrebata el reino de Israel. Y David, por todas estas cosas, cayó en una profunda depresión hasta que Dios tuvo misericordia de él y le mandó un profeta llamado Natán para tratar el asunto de sus pecados. Y así quedó el resultado, pues, de haber perdido aquella guerra contra su carnalidad. Y se los comento aquí. Llega el profeta Natán y cuando visita a David le cuenta una historia que para él como pastor le debió haber sido muy conocida. Dice que le cuenta que había dos señores en una ciudad, uno rico y uno pobre. El pobre tenía una sola ovejita con la que estaba encariñado, era la única ovejita que tenía. En cambio el rico tenía muchas vacas y ovejas. Y un día el hombre rico recibió a un visitante que tenía hambre. Y yo a este visitante le pongo comillas, ¿no? Porque se habrán de enterar qué tipo de visitante era. Era un espíritu inmundo que lo vino a provocar, a hacer caer en tentación. Y un día ese hombre rico se recibió a un visitante que tenía hambre y no quiso tomar de sus vacas ni de sus ovejas, sino que agarró la ovejita del pobre y con eso sació el hambre de aquel caminante. Y entonces David se encendió de coraje y le dijo al profeta algo muy... Bueno, esto yo quiero que lo leamos, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 5 al 9. Y dijo Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Esto lo decía David a Natán. Vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Entonces Dios le hizo saber sobre las consecuencias de sus malas acciones y le dijo el profeta que la espada no se iba a apartar de su casa, que sus mujeres públicamente iban a ser víctimas de abuso sexual. Así a la luz del sol lo hizo su hijo. Y finalmente el profeta le dijo aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12 también, versículos 13 y 15, dice: y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y a mí me encanta esto, porque aquí es donde se ve la misericordia de Dios. Hay consecuencias, sí, pero no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Estas fueron las consecuencias del pecado de David. Todo esto se hubiera podido evitar, pero el deseo de la carne le ganó y lo hizo perder esta batalla. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar esto? Si lo que queremos es llegar a tener victoria en la guerra contra el hombre natural, debemos comenzar por hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. ¿Cuáles son las obras de la carne? Esto nos habla muy claramente Pablo cuando les hablaba a los Gálatas en la carta.
Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas obras por sí solas nos acarrean muchos problemas muy desagradables, independientemente de que no nos permitan ser aceptados en el reino de Dios. La carne por sí sola no desea obedecer a Dios. Es más, a la carne no le interesa la eternidad con Dios, simple y sencillamente porque, para empezar, no es ese su destino. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero por otro lado, en oposición a estas tendencias naturales en nuestra carne, debemos procurar llenarnos diariamente del Espíritu Santo para producir el fruto del Espíritu, no el de la carne. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, para vencer en la guerra contra la carne, tenemos primeramente que reconocer que heredamos una naturaleza caída y que por esa razón nuestra tendencia natural siempre se va a inclinar hacia el pecado. Pero nuestra libertad, esa libertad que hemos recibido en Cristo, nosotros podemos elegir presentar nuestra naturaleza carnal a Dios para que sea usada en las cosas santas y decorosas que Él nos mande, como nos lo ruega el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué te recomiendo? Obedece a Dios y por fe aprópiate diariamente de la victoria sobre la carne. Y si por alguna razón llegaste a fallar, arrepiéntete y recibe su gracia. Que si bien como David ciertamente vas a tener consecuencias, pero también como David te aseguro que si te arrepientes no morirás. Y aunque estés herido, Dios te volverá a levantar desde el suelo, como lo hace un general con un soldado que ha caído. Si necesitas ser levantado por Dios, no lo dudes, levántate y pídeselo en oración y seguramente Él lo hará. Nos vemos hasta la próxima, que Dios te bendiga.